Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Yo soy el doctor Julián Priego, soy médico especialista en pediatría y subespecialista en infectología. Y como parte de la ponencia que toca en la parte de infectología, pues vamos a hablar algo de algunas opciones que tenemos de tratamiento antimicrobiano cuando nos topamos microorganismos altamente resistentes. Si quieren, empezamos con... Bueno, les decía yo, soy el doctor Julián. Soy especialista en pediatría, soy especialista en infectología, soy egresado de la Escuela Superior de Medicina y egresado del IMPER. Ahí hice mi especialidad en infectología y está avalado por la UNAM. Soy profesor de la Facultad de Medicina en el área de infectología y soy miembro del PUCRA de las resistencias a antibióticos por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente soy adscrito de infectología en un hospital general de zona del IMSS y también trabajo en el Hospital Pediátrico de Iztapalapa. Soy asistente de la dirección del turno vespertino. Parte del contenido de la plática voy a tocar cuatro puntos muy importantes que me gustaría que todos pudieran entender. Voy a tratar de hacer lo más sencillo desde las bases hasta lo más complejo que es interpretar un antibiograma. Vamos a hablar primero del panorama general de la resistencia bacteriana a nivel mundial. ¿Qué es la RAM? La resistencia a los antimicrobianos. Bueno, es la capacidad que tiene un microorganismo, ya sea una bacteria, un hongo, un virus o un parásito, para sobrevivir a las concentraciones terapéuticas utilizadas de un medicamento, ¿sí? O sea, las bacterias, nosotros, bueno, a lo largo del tiempo se han diseñado antibióticos que con una concentración podemos inhibir el crecimiento de las bacterias. Y esa concentración, que se llama concentración mínima inhibitoria, las bacterias ya no pueden seguir creciendo. Sin embargo, los mecanismos de resistencia, que son varios, pues han sobrepasado esta concentración mínima y por lo tanto los antibióticos ya no son una alternativa para curar estas infecciones. Para ello existe un acrónimo muy peculiar, muy bonito, muy ilustrativo, que todo el mundo lo conoce, se llama ESCAPE. Y esto es por las iniciales de las bacterias principalmente resistentes, que pueden ser en un momento dado un problema tanto de la comunidad como hospitalario. Y la E es de Escherichia coli, S es de Staphylococcus, especialmente Staphylococcus aureus, K de Klebsiella pneumoniae, A de Acinetobacter baumannii, P de Pseudomonas aeruginosa y E de Enterococcus, ya sea fecalis o faecium. Entonces, todas estas bacterias, curiosamente, unas son del tracto digestivo, otras viven en las superficies del equipo hospitalario, de las instalaciones de un hospital, y otras pueden colonizar algunas regiones del cuerpo. Entonces, sí es importante que toquemos cada una de ellas, o al menos una de ellas, porque son de las que más nos vamos a topar y que a futuro nos van a generar muchos problemas. Bueno, la Organización Mundial de la Salud estima que para el 2050 esta resistencia a las bacterias ocasionada por las bacterias ocasionará más o menos entre 10 millones de muertes. Hay un estudio que se hizo en el Lancet hace ya varios añitos, más o menos unos 6 7 años. Fue un análisis sistemático donde recabaron tanta información y especialmente en aquellos pacientes que morían por sepsis y fueron tratados con antibióticos, se dieron cuenta que pues ya había muertos con tratamientos antibióticos de primera línea, incluso de amplio espectro, y entonces de ahí estimaron que la creciente población que fue muriendo pues iba a ir incrementando a lo largo del tiempo. Entonces, ya desde ahí había varios estudios que ya indagaban que esta resistencia iba a ser un problema de salud pública y efectivamente, pues hoy en día, ¿cuántos pacientes no se nos mueren en los hospitales, no? Vean, tan solo a nivel mundial, podemos hablar de que tanto en Norteamérica como Latinoamérica, Europa, África, Asia, tristemente, en lo que es toda la región de Latinoamérica, tenemos una alta incidencia de la resistencia a los antibióticos, ¿no? Entonces, es algo que, vaya, tenemos que solucionar sí o sí, porque no tenemos tanto acceso a algunos medicamentos como lo tienen algunos países del primer mundo, ¿no? Entonces, sí es grave, sí existen, pues, organismos que tratan de detener este tipo de resistencias, ¿no? Pero obviamente, si no llegamos a tener conciencia cada uno de los médicos de las diferentes especialidades, pues no vamos a lograr mucho. Y no solo tiene una afección en la mortalidad, sino también tiene una afección en lo que es los gastos, ¿no? El dinero, que es lo que a muchos políticos y autoridades de los hospitales les interesa. Tan solo en Estados Unidos se dieron cuenta que el PIB, que es el gasto que se hace para X cosa, en este caso de la salud, se fue incrementando por la resistencia. Entonces,
no solo va a matar mucha gente, sino los gastos que va a implicar el que el paciente esté mucho tiempo hospitalizado, el que el paciente requiera antibióticos más caros o que requiera más dosis, va a ser un problema muy importante, ¿no? Entonces, hay que ver también que tiene un impacto económico. Vean, tanto la Organización Mundial de la Salud como los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos han catalogado algunas bacterias o grupos de bacterias especiales que nos pueden generar muchos problemas, ¿no? Por parte de los CDC, en el lado izquierdo, nos habla de dos rubros, prácticamente lo que en la Organización Mundial de Salud nos lo maneja como un solo rubro, y son aquellas, si se dan cuenta, de las que tenemos en los hospitales, ¿sí? Las tenemos. Por ejemplo, enterobacterias resistentes a carbapenémicos. ¿Cuántos no de nosotros nos hemos topado con una Escherichia coli, por ejemplo, que ya es productora de carbapenemasas, ¿no? Problema serio, por ejemplo, las BLES, esas son muy comunes y son serios porque ya incluso nos hemos topado beta-lactamasas de espectro extendido de la comunidad, ¿no? Que es otro detalle que, y esto es desgraciadamente o desafortunadamente, la prescripción desde el primer contacto de antibióticos para una simple infección de vías urinarias, para una infección del tracto respiratorio, etcétera. Acinetobacter resistente o multidrogo resistente es otro problema, ese es más hospitalario, igual que Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistente. Por tanto, Acinetobacter como Pseudomonas, que ya lo vamos a ir tocando, pertenecen a un grupo de bacterias que se conocen como bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa. Y estas bacterias son un grupo que les encanta vivir en los hospitales. Y precisamente esto es porque en los hospitales, pues la mala técnica, el hacinamiento y la prescripción continua de antibióticos hacen que estas bacterias a lo largo de los años se hagan resistentes. Si se dan cuenta, en la Organización Mundial de la Salud son las mismas bacterias, ¿sí? Prácticamente las mismas. Tocan mucho a Pseudomonas, tocan mucho a Cinetobacter y a las enterobacterias que son productoras de carbapenemasas y a las que son productoras de beta-lactamasas de espectro extendido. Vean, lo que nos hizo ver la pandemia en el 2020 fue cómo algunas bacterias que ya no se tenían tan en cuenta, o más bien no se habían elevado en los hospitales, dentro de los hospitales, con el uso de la ventilación mecánica en pacientes que estaban en infección grave por SARS-CoV-2, pues se infectaron de bacterias que tenían los hospitales y se dieron cuenta que, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a meticilina se estuvo aumentando, si se dan cuenta, del 2019 al 2020, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, otro hay enterobacterias que producen beta-lactamasas de espectro extendido, también en el 2020, en 2019 versus 2019, pues también hubo un incremento, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, muy poco de estos cuadros de lo que fue la pandemia para acá, pues disminuyeron, al contrario, la mayoría incrementaron o algunos se mantuvieron, ¿no? Pero es triste ver este tipo de cosas porque obviamente nos hace ver que un dispositivo hospitalario pues es un factor importantísimo para desarrollar una infección por este tipo de agentes. Vean, un estudio ya medio viejito que se hizo en Estados Unidos, y estoy hablando de un país de primer mundo, ¿no? De 1999 al 2014, hablaron de del incremento, por ejemplo, de Klebsiella pneumoniae resistente a los antibióticos, al igual que Escherichia coli, tanto de cefalosporinas de tercera generación como de carbapenémicos, uno marcado con una línea rosita y otro con una línea verde. Y si se dan cuenta, en el caso de la Escherichia coli, fue aumentando la resistencia a las cefalosporinas de tercera generación. Vaya, la producción de beta-lactamasas de espectro extendido fue aumentando en el 2014. ¿Qué nos espera para esta etapa? Pues todavía un incremento mayor, ¿no? Y vean, en el caso de Pseudomonas y en el caso de Acinetobacter, hablando de los carbapenémicos y de la resistencia a polimixinas, vean en el caso de Acinetobacter cómo la resistencia a carbapenémicos se fue aumentando. Disminuyó levemente para la resistencia a polimixinas, un ejemplo de ellas, pues la más utilizada que es la colistina, pues sí fue disminuyendo, pero hoy en día ya sabemos que en países de tercer mundo como nuestro, pues desafortunadamente sí tenemos alta resistencia a colistina. También hicieron por regiones de los países, de los estados de los Estados Unidos y se dieron cuenta que, pues sí, efectivamente, la aparición de algunas cepas resistentes y la aparición de que no solo sean resistentes, sino de que ya no se habían presentado, pues también han ido en incremento. Pero vean, la preocupación mayor siempre va a ser este grupo de bacterias que les comento, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, son bacterias que les comentaba no fermentadoras de lactosa, al igual que Acinetobacter baumannii. Y estas por lo regular afectan a pacientes inmunocomprometidos, pacientes que tienen una sonda urinaria, pacientes que tienen tubo orotraqueal. Entonces, desafortunadamente, pues estas bacterias han ido incrementando, no solo en Estados Unidos, vuelvo a lo mismo también en países como nuestro.
Ahora, vean, algo que vamos a tocar mucho en el tema es que la resistencia más importante que tienen las bacterias siempre va a ser enzimática, ¿sí? Porque hay resistencias mediadas por bombas de flujo, hay resistencias mediadas por impermeabilidad a la membrana o por modificación del sitio blanco. Pero la resistencia más importante y la más peligrosa hoy en día son las que son mediadas por enzimas, ¿no? Y va a haber de enzimas a enzimas. Algunas enzimas no van a bloquear a todos los antibióticos y otras enzimas sí van a bloquear a la mayoría de los antibióticos, especialmente por grupos de antibióticos. Aquí, por ejemplo, en este cuadro, eh, en el lado izquierdo, las que son productoras de carbapenemasas, y ahí va a haber unas diferentes clases, por ejemplo, clase A, clase B, y ahí de esas, pues va a haber unos subtipos de las cuales cada una de ellas pueden ser producidas por algunas bacterias, ¿no? Y ellas, pues desafortunadamente, todas esas bacterias, esos subtipos de carbapenemasas siguen siendo de un riesgo elevado, un peligro elevado de resistencia o mayor resistencia a toda la rama de antibióticos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del lado derecho, que puede ser por bombas de flujo, algunas beta-lactamasas que no son su espectro no es tan alto como para llegar a ser carbapenemasas, disminución en la permeabilidad, pues es un nivel de resistencia menor, de menor peligro, de menor bloqueo a algunos antibióticos. Entonces, es muy importante que toquemos esto de que las carbapenemasas son muy peligrosas, no solo para bloquear algunos antibióticos, porque una vez que producen alguna carbapenemasa, lo más seguro es que genere otras enzimas para otros antibióticos. Aquí, por ejemplo, las 5 carbapenemasas más importantes conocidas a nivel mundial vienen del lado derecho, ¿sí? Vienen con su letra para reconocerlas, cada una de estas. No voy a tocar mucho ese tema, pero sí me gustaría que las conocieran, porque en algún momento dado, en pláticas de infectología, ya sea por algunos colegas o alguna vez que lo vayan a escuchar en la interconsulta, van a escuchar estos nombres como BIM, OXA, NDM, etcétera. Lo único que quiero darles a entender aquí es que estas son de las más peligrosas que existen, ¿sí? Son las más a los que la Organización Mundial de la Salud le tiene mayor miedo. ¿Por qué? Porque pueden bloquear muchos antibióticos. No incluso bloquearlos, sino que los misma familia ya no podemos incluso subir la dosis o dejarlos en perfusión prolongada, etcétera. Eso es un tema más de infectología muy aparte, pero me gustó ponerlo para que ustedes se den cuenta de que hay algunos subtipos de algunas carbapenemasas que pueden generar algunas bacterias y que pueden bloquear a algunos antibióticos, ¿no? Ahora vamos a hablar de lo más sencillo, de cómo es un mecanismo de resistencia, ya conociendo un panorama general de lo que está ocasionando la resistencia, de cuáles son las carbapenemasas, etcétera. Voy a hablar de cómo es que una bacteria se puede hacer resistente. Hay dos tipos de resistencia. Una es resistencia intrínseca o natural. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria ya nació con esa resistencia, ¿sí? Sus generaciones pasadas le transmitieron esos genes de resistencia y ya naturalmente se hizo resistente. O simplemente porque alguna estructura no la tiene y un antibiótico no puede actuar en la estructura que debe o donde es su blanco de acción, ¿no? Entonces, ejemplo, les puse aquí del lado derecho Neutrophmonas maltophilia es una bacteria, un gram negativo no fermentador de lactosa que ya hemos comentado. Normalmente afecta a pacientes inmunocomprometidos que se encuentran en ventilación mecánica. Ellos naturalmente producen enzimas que se llaman metalo-beta-lactamasas. Entonces, estas enzimas bloquean a los carbapenémicos. Entonces, si yo le pongo meropenem, imipenem, ertapenem, cualquier antibiótico de la familia de los carbapenémicos a unas xenotrofomonas, la verdad es que no le va a hacer absolutamente nada por estas enzimas, ¿no? Entonces, es muy común que nosotros, por ejemplo, una vez que aislamos esta bacteria, nos preguntamos por qué en el antibiograma pues no aparece la resistencia a carbapenémicos. La respuesta es porque es una resistencia natural, ya la tiene esa resistencia. Otro ejemplo que les puse aquí en el lado derecho, Mycoplasma pneumoniae, es una bacteria considerada del grupo de los atípicos, afecta principalmente a adolescentes, adultos en las neumonías. Es una bacteria que no tiene pared celular. Entonces, si yo le pongo un beta-lactámico a una bacteria que no tiene pared, pues no hay un sitio donde va a actuar los beta-lactámicos, cualquiera, ya sea una penicilina, una cefalosporina, un carbapenémico. Es por eso que a estos pacientes, cuando sospechamos de una infección por Mycoplasma pneumoniae, por lo regular ponemos un macrólido, ¿sí? Una tetraciclina, tal vez, ¿no? Porque tratamos de darle cobertura a microorganismos intracelulares. Entonces, ponerle ceftriaxona a una neumonía por micoplasma, la verdad es que no le va a hacer absolutamente nada. Ahora, resistencia adquirida es totalmente lo contrario.
¿Qué quiere decir? La bacteria era sensible a los antibióticos, pero una vez que se expuso repetidamente a un grupo de antibióticos, empezó a hacer mutaciones cromosómicas, ¿sí? Y esas mutaciones cromosómicas lo que hicieron fue transferir esos genes de resistencia a las siguientes generaciones de bacterias, ya sea por plásmidos, ya sea por integrones o por transposones. Entonces, una vez que transfieren esta información, estos genes de resistencia, pues los antibióticos, perdón, las bacterias nuevas van a ser resistentes a los antibióticos, ¿no? Eso es un mecanismo clásico de adquirido y ahorita vamos a platicar más de eso. Y vean, estos son los cuatro mecanismos de resistencia que ya los había yo mencionado. Uno es la inactivación enzimática, otros son las alteraciones en la barrera de permeabilidad, alteración del sitio blanco, donde se tiene que pegar el antibiótico para poder hacer su efecto, y las bombas de flujo que normalmente están en la membrana. Lo que hace es entra el antibiótico y por utilizando energía lo expulsan fuera de la célula, ¿no? Entonces, esas son algunas bacterias que pueden llegar a tener ese mecanismo. Vean aquí en este esquemita robadito, sencillito, para que todos podamos entenderlo. En el lado de izquierdo superior podemos ver el circulito que dice antibiótico. La bacteria, en este caso, libera las enzimas y bloquea al antibiótico antes de tocar a la bacteria, ¿no? El segundo mecanismo es impermeabilidad a la membrana. Esto por lo regular es en la membrana externa de los gram negativos. Entonces llega el antibiótico y no puede pasar a la célula, entonces es repelido. El tercero es una modificación del sitio blanco. Esto es clásico de las proteínas de blindaje que se encuentran en los gram positivos, por ejemplo, para la resistencia a penicilinas. Hacen modificación de las PBPs y entonces ya no se pega el antibiótico para poder hacer su mecanismo de acción. Y finalmente el cuarto es las bombas de flujo, que una vez que entra el antibiótico, estas bombas expulsan literalmente al antibiótico fuera de la célula, utilizando energía y ya no llega a su sitio donde tiene que actuar el antibiótico. Ahora, les decía yo hace rato que lo más importante y lo más grave es que las resistencias se den por enzimas, y de estas enzimas, las beta-lactamasas son las más importantes, ¿no? Para eso hay una clasificación que no voy a tocar mucho a detalle. Esta clasificación es una clasificación que se llama, es una clasificación de Ambler, donde nos habla cada tipo de enzima que puede llegar a bloquear a ciertos beta-lactámicos, y no siempre va a ser una misma enzima para bloquear a todos los beta-lactámicos, pero las cataloga como de bajo espectro, de amplio espectro o de muy amplio espectro, ¿no? Que ahorita vamos a ir viendo nada más de manera superficial, para que todos podamos entender el antibiograma. Vean, esta es la clasificación de Ambler. Si se dan cuenta, las clasifica de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, y el sitio ahí viene serina, metalobetalactamasa, serina, serina, y el tipo de enzima. Ahí es donde les comentaba yo, amplio espectro o espectro extendido, que no es lo mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a bloquear algunas penicilinas, pero, por ejemplo, ahí para las cefalosporinas está reducida su acción. Pero si hablamos de una de espectro extendido, pues ya implica algunas cefalosporinas, ¿sí? Y no hay que dejar detrás, pues obviamente las carbapenemasas, que ya, aparte de las de espectro extendido, pues ya bloquea a cefamicinas y a los carbapenémicos, ¿no? Y al final del lado derecho, ahí están los subtipos de cada una de las enzimas. Y bueno, no voy a tocar mucho eso porque es un tema bastante largo, pero les puse este cuadro para que vean que no todas las enzimas de las bacterias liberadas van a bloquear a todos los antibióticos. A veces simplemente con aumentar la dosis o cambiar de una penicilina a cefalosporina o de una cefalosporina a un carbapenémico, se acabó el problema, ¿no? Pero siempre y cuando ahorita que veamos el antibiograma, hay que seguir unos pasos muy cruciales para tomar la decisión de qué antibiótico yo voy a utilizar. Vean, estas son de las guías que siempre, una vez que nosotros detectamos de manera molecular qué tipo de enzima es la que estamos enfrentándonos, algunas guías recomiendan qué antibióticos pudiéramos utilizar. Por ejemplo, si es una KPC, la opción podría ser ceftazidima ibactam o amicacina o meropenem. Una opción también podría ser amicacina más colistina. O si vemos en el siguiente cuadro alguna de estas enzimas, pues son algunas alternativas que podemos utilizar. Ahora, son alternativas. Entre más avance la bacteria, más sea resistente, menor el rango de antibióticos yo puedo utilizar. También es muy importante la concentración mínima inhibitoria, que también lo vamos a tocar. Pero si yo me topo unas enzimas de este tipo, la verdad la tasa de falla al tratamiento con estos antibióticos es muy reducida. Entonces, prácticamente se van acabando las armas. Tenemos que a veces los infectólogos llegar a mezclar algunos de estos antibióticos y a veces ni así funciona. Vean, esto es lo que vemos todos los días en los hospitales. ¿Quién no lo ha visto? Pseudomonas, por ejemplo, esta especie pútida o aeruginosa.
Son muy comunes en los hospitales y se dan cuenta, viene con su perfil de resistencia, ya sea R de resistente o S de sensible, ¿no? La unidad de la concentración del antibiótico y la concentración mínima inhibitoria, que ahorita la vamos a tocar, vienen unos numeritos y ahorita les voy a explicar qué es eso. Pero por lo regular siempre cometemos el error de solo buscar el sensible, irnos a ese antibiótico y ponerlo, cuando a veces tenemos que ver más allá o si realmente el paciente, a pesar de mostrar sensibilidad a uno, tengo que combinarlo con algún otro antibiótico. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el caso de Pseudomonas pútida, si se dan cuenta, muestra resistencia a meropenem y muestra resistencia a imipenem. Y curiosamente es sensible a cefepima, ¿no? Nosotros podemos ahí indagar muchas cosas. A lo mejor no es una carbapenemasa que me bloquee a toda la familia de beta-lactámicos. Probablemente solo sea una bomba de flujo o sea una impermeabilidad a la membrana para los carbapenémicos, pero no para las cefalosporinas. Entonces, para eso nos sirven este tipo de previo a los antibiogramas para que yo pueda identificar a qué me estoy enfrentando. Y como les decía, si es enzimático es mayor riesgo de falla, mayor riesgo de complicaciones a que sea por otro mecanismo de resistencia. Vamos a empezar con unos pasitos muy sencillos. ¿Qué es lo que tengo que yo leer de un antibiograma? Y después de ahí, ¿qué opciones yo le puedo ofrecer al paciente? ¿Sí? Obviamente va a haber momentos donde diga, no sé qué ponerle, no sé qué hacer, y empezamos a mezclar unos antibióticos de acuerdo a las concentraciones mínimas inhibitorias y ver la evolución del paciente, ¿no? Es muy difícil, a veces los pacientes dicen por ahí la palabra no los alcanzamos, pero hay que tratar de darles ese antibiótico, darle la oportunidad y a veces sí salen los pacientes. Primero, ¿qué tenemos que considerar? El estado clínico del paciente. Como yo le digo a mis residentes y a los internos y a todos los estudiantes, el estado clínico es muy importante. Nosotros no tratamos antibiogramas, tratamos pacientes. Entonces es muy importante que el paciente tenga algún dato clínico de un proceso infeccioso. ¿Sí? Por ejemplo, la fiebre siempre va a ser un dato clínico muy importante. Si el paciente tiene fiebre, hay que investigar por qué tiene fiebre. Y ya de ahí podemos desglosar otros, por ejemplo, que esté taquicárdico o bradicárdico, que tenga taquipnea, bradipnea o a veces hasta hipotensión, ¿no? En el caso, si es un tracto urinario, puede tener disuria, tenesmo, dolor lumbar o abdominal en general, presencia de líquido purulento en caso de una infección de sitio quirúrgico o una infección de tejidos blandos, por ejemplo. Dolor abdominal, hiporexia, vómito, diarrea en caso de una clásica gastroenteritis, ya sea de la comunidad o dentro del hospital. Pero siempre va a ser lo primerito que tenemos que ver, el estado clínico del paciente, porque de ahí nosotros empezamos a indagar si realmente tiene datos clínicos de un proceso infeccioso. En segundo, antes de empezar a ver el antibiograma, yo tengo que preguntarme qué tipo de muestra es y cómo fue su obtención, ¿sí? Si fue una adecuada muestra, ¿sí? Utilizando todas las barreras de protección universal, si se cambió la sonda urinaria, que a lo mejor lleva muchos días y a lo mejor esa sonda estaba colonizada, para la nueva toma de un examen de orina o un urocultivo, fue cambio de la sonda que ya tenía previamente el paciente, si se hizo la técnica adecuada de asepsia y antisepsia, si se hizo un registro adecuado de la fecha y hora de la obtención, si el material que se utilizó fue limpio y estéril. Yo sé que es muy difícil vigilar, especialmente a los médicos que están en formación, de si realmente cumplen todas estas cosas, ¿no? Pero sí tenemos que preguntarnos, porque ahí va a llegar un punto donde vamos a tener que dudar si ese microorganismo que tuvimos aislado está contaminado, está colonizado o realmente es el que está generando un proceso infeccioso. Y aquí les puse el del lado derecho, pues, qué tipo de muestra estoy hablando, ¿no? Si es sangre central o periférica, si es orina, si es líquido peritoneal, sinovial, expectoración, líquido purulento, etcétera, ¿no? Y de ahí yo voy a decir, ahorita en la siguiente diapositiva, vea, bueno, esto es una imagen, es cosas que veo yo siempre en mis hospitales cuando nosotros hacemos algo que se llama vigilancia epidemiológica, hacemos un rondín en todas las áreas críticas. Parte de mi formación de infectología también yo tengo que vigilar a lo que me estoy enfrentando por parte tanto de los pacientes como de los médicos que toman las muestras. Aquí si se dan cuenta, del lado izquierdo es un señor que tiene un catéter, pero si se dan cuenta está abierto con una jeringa conectada y en la parte de atrás está el baño. Yo así lo pesqué. Acaba de salir de a bañarse y solo le pusieron una bolsa, pero si se dan cuenta está abierto ese catéter con una jeringa. Entonces es un factor de riesgo importantísimo para adquirir una infección de torrente sanguíneo asociado a la línea de catéter. Y del lado derecho es un médico residente, está en la terapia intensiva, está tomando un hemocultivo central, pero vean, está con una bata que al final sigue siendo un fómite. No puse la cara, no puse el rostro, obviamente, por cuidar a los pacientes y al mismo médico, pero no tenía
una protección adecuada. Si se dan cuenta, el paciente tenía la bata del hospital, no tenía ahí ningún campo abierto para evitar lo que menos se pudiera contaminar la muestra. Digo, son cosas que a lo mejor se nos pasan, tenemos prisa, tenemos muchas cosas que hacer, pero de esto va a decidir el tratamiento y si realmente el paciente está infectado por ese tipo de microorganismos, ¿no? La tercera cosa que yo tengo que ver es el microorganismo. Ahora sí me voy a lo que es. Y de ese microorganismo me tengo que preguntar, ¿es un agente que coloniza? ¿Es un agente que contamina? ¿O es un agente que infecta? ¿Sí? El grado de virulencia, si es un agente que no es tan virulento, por ejemplo, los gram negativos por tener en su membrana externa lipopolisacáridos los hace altamente virulentos, la respuesta del huésped, perdón, es más fuerte y mayor ante estos microorganismos que a veces los pacientes debutan hasta con sepsis, choque séptico. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de un Staphylococcus aureus o un Staphylococcus más bien epidermidis, un coagulasa negativo, que a lo mejor el paciente es el clásico paciente que está con fiebre, episodios de taquicardia, cefalea, escalofríos, pero no llega al grado de complicarse tan rápido, ¿no? Y el perfil de resistencia, si se dan cuenta, vean hasta dónde vamos a llegar para ir a ver los numeritos y si es sensible o resistente. Antes tenemos que hacer un buen checklist de lo que nos estamos enfrentando. Ahora, una vez que encontré la bacteria, yo ya empiezo a indagar, ¿sabes qué? La muestra, vamos a poner un ejemplo, es un coprocultivo, ¿no? Y me sale un Escherichia coli. Yo puedo decir, ¿es una enterobacteria que puede estar en el intestino? Sí. ¿Será mi agente el que está generando este problema infeccioso en mi paciente? Entonces es cuando yo empiezo a decir, o es una colonización, o si realmente es una infección por Escherichia coli. Otro ejemplo, tomo un hemocultivo periférico, mi paciente tiene un catéter venoso central, me sale un Staphylococcus epidermidis, y yo tengo que decir, o se contaminó la muestra en momentos de la mala técnica, o realmente es el microorganismo que me está generando el problema, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber a lo que me enfrento, su grado de virulencia, y realmente si es un agente infectante en ese momento. Y aparte de eso, tenemos que categorizarlo. Las categorías que conocemos es multiresistente, de resistencia extendida, que lo vamos a encontrar como XDR, o PDR, que es panresistente. Es una clasificación que normalmente la utilizan algunas guías estándares de calidad como los LSI o los EUCAS de Europa. Entonces, y esto va a depender a lo que es sensible el antibiótico. Si hablamos de una multiresistencia, por ejemplo, va a ser sensible a tres familias de antibióticos. Si es de resistencia extendida, a dos categorías o a dos familias de antibióticos diferentes. Y finalmente, si es pan resistente, pues a todos es resistente. Así de sencillo. Entonces, yo una vez que empiezo a categorizar, empiezo a divagar a qué me estoy enfrentando. Si es una bacteria de la comunidad, si es una bacteria del hospital, si es una bacteria que le tengo que poner posiblemente dos antimicrobianos o hasta tres, especialmente en los XDR o en los pan resistentes. Entonces, por eso es que yo tengo que preguntarme, ¿a qué familia es sensible? ¿A una, a dos o a tres? Aquí está el articulito, es un artículo sencillo de revisión. Nosotros podemos checar por qué es que hicieron estas clasificaciones. Los LSI por lo regular lo hacen con cada microorganismo, Pseudomonas, Klebsiella, especialmente los que pueden generar problemas intrahospitalarios, ¿no? Pero con que se quede en esa premisa para empezar a ver a lo que nos enfrentamos en el antibiograma. Vean, nos vamos al cuarto punto. Opciones de antimicrobianos. Nos vamos a ir directamente si es sensible o resistente. Y yo me voy a ir a buscar a lo sensible, ¿sí? Ya lo resistente, por algo me está diciendo ahí, es resistente. No me voy a ir a leer numeritos, no me voy a leer, no, me voy a ver qué familia de antibióticos me estoy enfrentando. Aquí, por ejemplo, puedo decir, no me interpreta todos los antibióticos, pero, por ejemplo, hablando de las categorías, puedo decir que solo es sensible a aminoglucósidos y a tigesiclina, que es una tetraciclina modificada, ¿no? Muestra que es a 2 puedo decir hasta ahora que probablemente sea una XDR, una de resistencia extendida, ¿no? Digo, valdría la pena ver más antibióticos, pero yo ya sé a lo que me estoy enfrentando. Entonces yo puedo decir que probablemente voy a utilizar dos antibióticos o hasta tres, porque un solo antibiótico no me va a ayudar a eliminar 100% esa bacteria, ¿no? Y también va a depender de la farmacocinética y la farmacodinámica que ahorita lo vamos a tocar. Esto, estas grafiquitas que a lo mejor muchos las han visto, lo vieron en la carrera de medicina. Nosotros en infectología, en nuestra residencia, vivimos de estas grafiquitas, ¿no? Y es lo primero que nos explican en el primer año de la residencia. Y es una curva donde me habla de dos ejes, las X y las Y. Una es hablando de la concentración y otra hablando del tiempo.
y lo que es el área bajo la curva de una línea que se forma, que va subiendo de acuerdo a la concentración y va disminuyendo de acuerdo al tiempo, ¿sí? Y si se dan cuenta, abajito hay una línea que cruza en dirección al tiempo que se llama tiempo dependiente de la concentración mínima inhibitoria, ¿sí? Esa línea que tacha, esa línea que tacha es la concentración que yo requiero de un antibiótico para inhibir el crecimiento bacteriano, ¿sí? La concentración mínima. Si yo, vamos a hacerlo así de un modo grosso, de 100 de uno que necesito de un antibiótico, a lo mejor con 20, 30 yo ya empiezo a inhibir el crecimiento bacteriano. Eso es la concentración mínima inhibitoria bacteriana, concentración mínima inhibitoria de un antibiótico para la acción contra una bacteria, ¿sí? Entonces, las bacterias, obviamente, cuando nosotros estamos en un proceso infeccioso, invaden. La historia actual de la enfermedad es que las bacterias invaden el sitio donde estén infectando. Entonces va a haber una cantidad, una carga alta bacteriana. Entonces, yo lo que necesito es ofrecerle un antibiótico a ese paciente que esté por encima de la concentración mínima inhibitoria y que me ayude a bajar esa carga bacteriana que está en su pico máximo, ¿sí? Pero para ello vamos a tener dos antibióticos que actúan de diferente manera. Uno los catalogamos como los tiempo dependientes y otros son los concentración dependientes, que ahorita lo vamos a tocar. Pero de manera general yo quería que vieran esa línea que cruza, que es la concentración mínima inhibitoria que necesitamos. Ya vamos a hablar un poquito del efecto postantibiótico, pero así es como nosotros vemos o leemos siempre esto de las bacterias con invaden, que podemos utilizar la farmacocinética, farmacodinámica de los antibióticos. Siguiente. Vean, antibiótico tiempo dependiente, ¿sí? Es el tiempo en el que la concentración del antibiótico, ¿sí? Se necesita para que la bacteria, ¿sí? La bacteria pueda disminuir. O sea, yo necesito que ese antibiótico esté un tiempo prolongado para que esa concentración de bacterias disminuyan a lo largo del tiempo. Así es sencillo. Ahora, caso contrario de un antibiótico concentración dependiente, yo necesito que ese antibiótico tenga una buena dosis, una buena concentración en la sangre, por ejemplo, para que la carga bacteriana disminuya. Y esto siempre por arriba de la concentración mínima inhibitoria de las bacterias. Vean, del lado derecho podemos ver las aminoglucósidos y las quinolonas, que son unos antibióticos concentración dependientes. Y si se dan cuenta abajo, hasta abajo en la línea que cruza, dice beta-lactamicos y vancomicina. Esos antibióticos son tiempo dependientes. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Esa llavecita que me dice de los beta-lactámicos es que esté mucho tiempo en el sitio donde yo lo deseo para que pueda disminuir la carga bacteriana. Y en el caso de los aminoglucósidos y las quinolonas, que esté una alta concentración, no tanto del tiempo que esté en donde yo quiero que haga su efecto, sino que en una buena concentración me ayude para poder bajar las bacterias. Y del lado de izquierdo, por ejemplo, ahí viene más ilustrativo, vean eso que dice tiempo, una rayita hacia adelante y la concentración mínima inhibitoria. Esos los antibióticos tiempo dependientes. O sea, yo necesito que ese antibiótico esté mucho tiempo por encima de la concentración. Y en el arriba, la concentración máxima, es que yo necesito ese antibiótico, una buena dosis. No importa cuánto tiempo esté en el sitio, pero me va a ayudar a disminuir la carga bacteriana. ¿Sí? Ahora, eso vamos a ir tocándolo más adelante. De ahí vamos a empezar a ver lo que son las concentraciones mínimas inhibitorias. Vean, estos son unos estándares que pusieron los LSI recientemente para lo que es la lectura de las MIC. Hablan de cuando es susceptible, cuando se encuentra una MIC igual o menor a 4, cuando es dependiente de la dosis, cuando una MIC está de entre 8 a 16, cuando es intermedio, que se encuentra igual de 8 a 16, lo siguen poniendo porque a veces los antibiogramas siguen poniendo una I de intermedio y resistente cuando es una concentración del antibiótico igual o mayor a 32. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que necesito del antibiótico para poder inhibir el crecimiento de las bacterias, que esté por encima de la MIC, ¿sale? Entonces, dale. Vamos, aquí muy importante que les puse, los pacientes críticos se prefieren antibióticos tiempo dependientes porque favorecen más rápido la disminución de la carga bacteriana, tienen menos efectos secundarios, ya lo vamos a ir tocando. Algunos antibióticos se deben administrar en infusión prolongada para mantenerlos por encima de la CMI, los tiempo dependientes. Aquellos que son concentración dependiente tienen un efecto postantibiótico, eso que quiere decir que si yo lo quito, por ejemplo, si la micacina la puse 5 días, yo la quito al quinto día, sigue teniendo un efecto antibiótico por encima de la CMI en un periodo de tiempo, a lo mejor 8 o 10 días va a seguir haciendo su efecto. Utilizar ambos grupos de antibióticos, tanto tiempo dependientes como concentración dependientes, va a favorecer disminuir la carga bacteriana en un corto periodo, ¿sale?
Y ese es el triángulo de Davis, una cosa que igual nos enseñan desde el primer año, la relación que existe entre un antimicrobiano, un microorganismo y el huésped, ¿no? Y va a depender de la sensibilidad, la resistencia entre antibiótico y microbio. Huésped va a depender entre la infección y la inmunidad para poder, para la historia natural de la enfermedad. Y finalmente el antimicrobiano con el huésped, la toxicidad y cómo se distribuye ese antibiótico, ¿sale? Entonces, muy importante saber cómo se va a absorber ese antibiótico, cómo se va a distribuir y cómo se va a eliminar. Por ejemplo, aquí yo siempre les pongo este cuadrito fabuloso, hablando de la tigeciclina, ¿sí? Vamos a poner la tige de ejemplo. La tigeciclina es un antibiótico muy bueno, actúa contra Staphylococcus aureus, resistente a meticilina, pero vean, en aquellas bacteriemias, por lo regular no lo utilizamos en monoterapia, ahí en plasma, porque le aparece una X, no es uno ideal utilizar la tigeciclina en monoterapia, porque hay una mortalidad elevada. De hecho, la tigeciclina siempre la tenemos que acompañar con otro antibiótico. El ejemplo igual de la colistina, vean, no es un antibiótico adecuado tenerlo en plasma para bacteremias, siempre hay que acompañarlo con otro antibiótico para tener un efecto esperado, ¿no? Siguiente. Este es un cuadrito que, si quieren, se los puedo compartir al final de la plática. Es qué antibióticos, qué opciones tenemos para cada grupo de bacterias. No voy a detener mucho en eso. Y vamos a lo mero bueno, que son los casos clínicos. Tengo un poco tiempo, vamos a hacer lo más breve posible. Aquí les puse un caso, vean. Femenino de 15 años, hospitalizada desde hace 5 días por traumatismo craneoencefálico. Se encuentra en ventilación mecánica y súbitamente presenta datos de choque séptico. Se hace un abordaje, se toman cultivos y en el urocultivo se reporta positivo para Escherichia coli, con el siguiente patrón de susceptibilidad. Vean, siempre siguiendo nuestra regla. Primero, el estado clínico del paciente. Desafortunadamente, en el caso clínico, pues la paciente tiene datos de choque séptico, ¿no? No voy a tocar mucho ahí el tema. Creo que ya todos sabemos ver un paciente con datos de sepsis, choque séptico. Una vez que lo identifico, ahora sí me voy al siguiente rubro, al 2. Es siempre ver la técnica y la adecuada muestra, que a lo mejor no tengo el acceso para saber cómo fue tomado ese urocultivo. Desconozco si se cambió la sonda, si utilizó una sonda para tomar la muestra, pero algo que nos debe llamar la atención es que el perfil de resistencia que tiene esa bacteria. Una disculpa, ando un poquito malo en la garganta. Y vean, aquí si se dan cuenta, muestra resistencia a grandes, amplios antibióticos, para incluso carbapenémicos, para beta, en general para los beta-lactámicos, ¿no? Como les decía yo, una vez identificando cómo se tomó la muestra, qué tipo de muestra, tenemos que ver la R y la sensibilidad, ¿no? En este caso, podemos ver que es sensible a micacina, sensible a gentamicina, sensible a tigeciclina. Son las opciones que tenemos. Yo me tengo que preguntar, hablando de la MIC, vean, por ejemplo, la tigeciclina me muestra 1 de MIC. O sea, la concentración del antibiótico que yo necesito es de uno literalmente, con los discos de difusión, con los métodos automatizados. Entonces, yo no necesito una cantidad elevada del antibiótico para poder inhibir el crecimiento bacteriano. Entonces, la tigecyclina podría ser una opción. Los aminoglucósidos también, por ejemplo, gentamicina igual o menor a -1, también es una buena opción. Entonces, ahora ahí es donde yo siempre les digo a todos mis estudiantes, yo sé que a lo mejor puedo encontrar el mejor antibiótico en el antibiograma con su concentración, con su resistencia, pero si ese antibiótico no es capaz de llegar al sitio donde yo encuentro la infección, tengo que descartarlo, ¿sí? Aquí afortunadamente el caso de la paciente es una infección del tracto urinario, pero si se dan cuenta también, algo que se me pasó a decirles es que hay que categorizar esa bacteria. Ahí entra ya una bacteria XDR. Lo más seguro, lo más probable es que yo tenga que utilizar dos antibióticos de diferente mecanismo de acción porque esa bacteria tiene un perfil de resistencia muy elevado. Y en este caso la paciente está muy delicada, está con choque séptico. Entonces, les decía yo, eh, aquí, por ejemplo, estamos hablando de una bacteria XDR, ¿no? Es el caso, este es otro caso, es el anterior. El anterior, ahí está. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues sí podríamos utilizar un aminoglucósido, podría ser una buena opción gentamicina, porque los aminoglucósidos tienen una excelente excreción urinaria. Pero como vimos, la gentamicina, los aminoglucósidos en general, en monoterapia en pacientes chocados con datos de sepsis, no es una buena opción. Entonces, sí podría utilizarlo, pero tendría que combinarlo con otro antibiótico, ¿no? La tigeciclina está muy limitado su uso en tracto urinario, entonces también no sería como una buena opción para este paciente. Pero entonces ahí recurrimos a otras alternativas que algunos infectólogos llegamos a hacer en aquellos pacientes, en aquellas bacterias, perdón, que ya tienen resistencia, irnos a la concentración mínima inhibitoria
Y, por ejemplo, utilizar aquellos que pueden ser dosis dependiente. Dosis dependiente, por ejemplo, el meropenem a una concentración de 8, si yo le subo la dosis, al ser un antibiótico tiempo dependiente, lo puedo dejar en perfusión prolongada a una dosis alta. Normalmente nosotros lo que hacemos es indicar meropenem, la dosis tope, la requiero que se la pasen para 3 horas de perfusión continua. Y ya sería meropenem asociado a aminoglucósido, por ejemplo. Sería una alternativa buscando eliminar la bacteria lo más pronto posible. En el caso de pseudomonas, por ejemplo, aquí otro caso, mismo paciente, portador de zona urinaria, fiebre, tiene todos los datos clínicos de una infección de tracto urinario. Reporta pseudomonas aeruginosa con el siguiente perfil de susceptibilidad. Y vean, aquí tenemos que ver de dónde fue tomada la muestra. Es un agente altamente virulento, es pseudomonas aeruginosa. ¿Tiene los factores de riesgo? Sí, porque lleva una sonda urinaria no sabemos cuántos días y tiene todos los datos clínicos de infección de tracto urinario, ¿no? Entonces yo me tendría que ir inmediatamente a los que son sensibles y me quedaría la cefrazilima con cefepima. Entonces podría ser una opción. Podría ser una opción utilizar cefepima a la dosis alta en infusión prolongada y buscar otro antibiótico. En este caso, como no me reportan aminoglucósidos, podríamos buscar una opción, por ejemplo, ciprofloxacino, que sé que es resistente, pero tiene una MIC de 4. Probablemente si yo le pongo la dosis en dosis altas, me pueda ayudar el antibiótico. Al ser un antibiótico concentración dependiente, no depende tanto del tiempo, o sea, no valdría la pena dejarlo en infusión prolongada, por ejemplo. Pero sí me ayudaría a combatirlo junto a la cefepima en una bacteria de este tipo de XDR, ¿no? Y estos son los cuadritos que nos recomiendan los LSI, vienen muy ilustrativos. Igual si quieren yo se los puedo compartir. Vienen por las categorías y qué antibióticos podemos llegar a utilizar, ¿no? Ahí hablan por ejemplo, la amikacina en tracto urinario, etcétera, levofloxacin, etcétera, ¿no? Son alternativas que ellos dicen, puedes utilizarlos, pero obviamente la realidad es que, por ejemplo, allá en los Estados Unidos, no tienen este perfil de resistencia sabes que nosotros tenemos, ¿no? Entonces tenemos que guiarnos mucho en la concentración mínima inhibitoria y a lo que es sensible y resistente. Último caso, femenino de 8 años, hospitalizada en la terapia intensiva, una semana ya. Vean, tiene fiebre, aumento en los parámetros del ventilador y tiene infiltrados en ambos emisoras, ya tiene ocupación alveolar, ya tiene datos clínicos de una neumonía nosocomial asociada a uso de ventilación mecánica. Se toma biometría, tiene leucocitosis, se toma un aspirado bronquial, desconocemos hasta ese momento cómo se tomó la muestra, y reporta una Acinetobacter baumannii. Entonces, tiene todos los factores de riesgo, tiene toda la clínica para una neumonía. Yo tengo que darle peso clínico a ese Acinetobacter. Y si se dan cuenta aquí, me muestra resistencia a prácticamente todo, salvo intermedio a la tigecyclina. Ahora, hay algo muy importante que noto que algunos ya estándares recomiendan que los intermedios prácticamente ya son resistentes, ¿no? Ya no deben de ser considerados como una opción hablando de la sensibilidad de los antibióticos. Pero bueno, pues aquí en este caso pudiéramos utilizar tigecyclina, pero tendría yo que combinarlo con un antibiótico. En el caso de las MICs, pues tampoco ninguna MIC me ofrece una alternativa, que son muy altas las MIC. Entonces, aquí, por ejemplo, este paciente es candidato a colistina, ¿no? Colistina, utilizarlo con tigecyclina sería una buena opción. Y bueno, aquí están otra vez de los LSI, lo que ellos recomiendan de que podemos utilizar. Última alternativa es la colistina o colistimetato de sodio, que desafortunadamente algunas cepas ya son resistentes a colistina. Entonces, las alternativas que tenemos en ese momento ya son más difíciles, ¿no? Pero bueno, ese paciente ya, en el caso pasado, ya era candidato a colistina y utilizar otro antibiótico apoyando la colistina como una terapia de rescate para ese paciente que tiene una bacteria muy resistente. Muchas gracias. Digo, hablar de antibiograma, la verdad es que es algo muy complejo. Podemos algún día seguir presentando casos clínicos, no sé, lo que ustedes, yo estoy a sus órdenes. Trabajo en el Hospital Pediátrico Iztapalapa. Muchas veces me mandan amigos míos de otros hospitales. Oye, Julián, ¿sabes qué? Tengo este antibiograma, el paciente está así, 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 y ya les digo más o menos qué ponerles. Lo ideal sería, pues, obviamente, siempre ver el contexto clínico y los antecedentes para dar un buen diagnóstico, ¿no? Pero a veces, desafortunadamente, pues, pocos entendemos bien el antibiograma, pocos tenemos esa facilidad. Y yo estoy a sus órdenes el día que ustedes quieran marcar el Hospital Pediátrico Iztapalapa. En el turno vespertino yo soy el asistente, pero también a veces apoyo en el área de infectología, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna duda, algún comentario, estoy abierto a todas las preguntas y podemos seguir viendo ejemplos sin ningún problema. Muchas gracias.